Buenos días, tardes, noches, amigas y amigos de Implosión Revista Digital, donde las ideas cobran sentido. Bienvenidos a su podcast favorito, Temas. En este capítulo 5, ahora sí me acordé de qué capítulo es el 5, ya vamos en el 5. Profesional. Estamos de manteles largos, nos acompañan los de siempre, los aburridos de siempre. Yo soy Rubén González. Yo soy Kevin Arón. También nos acompaña por acá. Yo soy Roberto Gómez Bolaños. Oscar Ulises. Y nos acompaña también un querido amigo que ya teníamos rato sin ver, Enrique Cabral. Azuara. No de los ricos, es Azuara de los pobres. De los Azuara, de los azules. De los sangre azul. Y pues temas, vamos al grano. Y quiero enfocar este tema a partir de una historia personal, porque no sé cómo plantearlo propiamente. En alguna ocasión, y que es psicólogo, lo pongo en contexto y podrá darme la razón, en una de esas como contenciones que dan en los trabajos godines, me tocó que me hicieran como una especie de prueba donde era una actividad colectiva, donde te daban una hoja, la dividías y de un lado tenías que poner tus virtudes y del otro lado tenías que poner tus defectos. Entonces, la mayoría de los que hicimos la dinámica nos dimos cuenta de que la lista de defectos prácticamente triplicaba la lista de tus virtudes. Y entonces empecé yo a ondearme. Las de ustedes, hablas por ti. que es precisamente es el tema que quiero tocar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar bien de nosotros? Y lo digo porque cuando estábamos en prepa, por ejemplo, yo creo que, y algunos los conozco desde hace muchos años, éramos más como abiertos en ese sentido de, güey, yo soy la chingonada para esto, yo soy súper inteligente para esto, yo soy bien cabrón para hacer tal o cual cosa. Y era como más fácil. Y siento que la misma sociedad, la misma cuestión de la vida adulta te va orillando a que dejes de apreciarte, por decirlo de alguna manera, o que dejes de presumir tus virtudes o de decirlas, porque te van a tachar de egocéntrico, te van a tachar de pedante, de presumido, y pintan como eso si fuera un defecto, y ponen como la virtud el hecho de ser humilde, ser ecuánime con cómo te expresas de ti, para no caer en esas que ponen como si fueran defectos, esa situación de güey, pues yo soy muy bueno para tal cosa y lo puedo presumir. Dice, ese güey es un mamón. Esa es lo que quiero sentar a partir de esta experiencia de que siento que la misma sociedad a mí y a muchas personas nos ha hecho que no digamos de lo que somos buenos, que no expresemos estas virtudes que tenemos, y por eso luego cuando nos ponen este pinche tipo de actividades llenas de pinches defectos, la parte de la hoja correspondiente, y en virtudes no pasas de 3 o 4 que pudieras, y las pones ahí como batallando de, no vayan a pensar que soy bien mamón. De seguro van a contratar al modesto, ¿no? Sí. Entonces no sé qué piensen ustedes de esto, porque pues yo ya senté una premisa, creo que se debe mucho a la cuestión social, a cómo te juzgan. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Ya, a mi punto de vista, mucho de lo que somos y de lo que expresamos depende del ambiente. En este caso, yo percibo que el ambiente en donde te estás desempeñando tal vez tenga un nivel de estrés. Entonces, aquí va más allá de un mecanismo social, sino es un mecanismo de supervivencia. O sea, viéndolo desde la adaptación como animal. Cuando tú te enfrentas ante una situación específica, hay de dos: o huir o afrontar. Entonces, dependiendo de los recursos que tienes, va a hacer que tu integridad física y emocional se queden estáticos o de una manera adecuada.
Entonces tú no vas a huir o no vas a activar esos mecanismos cuando estás bien. Tú vas a activar tus mecanismos cuando estás mal. Entonces, en un ambiente estresante es más fácil ver las cosas negativas porque son las cosas que te ponen en riesgo tu integridad y entonces saltan más, o sea, te ponen una actividad donde te van a estar evaluando, donde tal, entonces, ay, yo soy malo para eso, porque está en riesgo mi trabajo en esto, pero las cosas buenas no son evidentes porque no te ponen en riesgo lo que eres o tu trabajo ni nada de eso, o sea, esa es la visión que yo pudiera tener, o sea, más allá de una cuestión de prejuicios o social, es una cuestión de supervivencia en el campo laboral. Y por ejemplo, sacándolo de ese contexto, yo a mi parecer creo que pasa lo mismo aunque estés en una reunión o aunque estés echándote unas chelas con un grupo de amigos. Creo que es difícil, incluso alguien puede hablarlo por ti. Si, no, mira, este güey tiene una maestría en esto y este güey ha hecho esto. Pero es raro que salga de ti y hasta como que en un plano de humildad es, pues sí, ahí le echo ganas. Es como el comentario coloquial, ¿no? De, pues sí, ahí ando, echándole ganas. Cuando puedes decir, sí, güey, yo soy la chingonada para esto, tengo tal cargo, me desempeño en esto, hago esto, tengo estos conocimientos, sí, así, así, y disfruto mucho mi trabajo, etc. No, la generalidad es que no lo haces, güey. Estás en una reunión coloquial y también tienes ese freno para qué van a decir que soy un mamón, que soy un presumido. Creo que ahí actúan otros factores como relaciones de poder. O sea, si tú dices, si estamos en personas normales hablar como de un rango de características similares, o sea, aparentemente, al hacer tú evidente que tienes una maestría, que has hecho tal, estás haciendo más evidente tus características para poder imponer tu presencia por sobre las demás personas. O sea, ahí son cosas que se manejan diferente, el fenómeno o la dinámica podrían ser en diferentes escalas o dimensiones. O sea, es cierto que muchas de las veces, o más bien la mayoría de las veces, la manera en la que nos relacionamos es a través de relaciones de poder. O sea, y en nuestras parejas, en nuestra familia, tratamos de imponer nuestras características por sobre las demás personas para imponer nuestra voluntad, que eso nos va a ayudar también para sobrevivir. Ahora estoy hablando por mí, pero ustedes sí perciben eso, que a lo mejor en su adolescencia eran más presumidos, más arrebatados al hacer este tipo de expresiones de yo soy un chingón para esto, y creen que ahorita sí se frenan un poquito o es una cuestión que nada más me está sucediendo a mí. Mira, plantea la pregunta, en lugar de qué, sino en la adolescencia, ¿para qué? ¿Para qué eres así? O sea, estás inmerso en la sociedad, apenas te estás aventando a la sociedad. ¿Para qué lo estás haciendo? Para sobresalir sobre los demás. También creo que conforme vas creciendo, te vas enfrentando más a la realidad, ¿no? O sea, cuando estás joven creo que no tienes una percepción de la realidad de alguna manera, no quise decir fantasiosa, pero a lo mejor no completa, ¿no? Entonces te vas enfrentando a la realidad y ves que hay otro tipo de cuestiones, dices, conoces a güeyes más cabrones o algo así, güey, y entonces tus inseguridades afloran, ¿no? Y te das cuenta como de otras cosas y dices, ay, güey, a lo mejor no era tan cabrón. O te empiezas a sentir no tan cabrón frente a ciertas situaciones, o no capaz de realizar alguna actividad ya más cabrona, ¿no? Que requiere más esfuerzo o más capacidad, ¿no? En determinado punto de tu vida empiezas a conocer gente que incluso hasta empiezas a admirar y dices, no mames, yo me sentía muy cabrón, pero este compa mío, sí, no, otra onda, tiene otras habilidades que yo quisiera tener y así. Y sí es cierto, güey, eso tal vez sí influya. Pero si estás en ese ambiente, sí, con ese güey que es bien cabrón y que tú quisieras esas habilidades, al hacer notar las tuyas, te va a opacar. Entonces, ¿qué puedes hacer a partir de tu inseguridad? Porque es una inseguridad. Compensar por otro lado. O sea, tú eres bien cabrón en fútbol, pero yo soy bien cabrón en matemáticas.
y a ver, gáname ahí. Pero creo que difícilmente llegamos a ese punto, Enrique. O sea, de conciencia, sí. O sea, difícilmente tú quieres igualarte, sino la respuesta inmediata en cuanto te sientes más abajo, güey, es así apachurrarte, güey. Es difícil que tú trates de compensar por otro lado, güey, para igualarte con esa persona. Más bien, te digo, tú te enfrentas en el mundo o te vas creciendo y vas conociendo a otra gente y esas son las que acentúan tus inseguridades. Y dices, ay, güey, a lo mejor no soy tan cabrón, ¿no? Y también creo que el hecho de que, bueno, yo lo veo como muy te acercas a la realidad o adquieres responsabilidades o ya hay otras cosas que te pesan que hacen que no tengas la misma manera de comportarte como cuando eras joven, tan despreocupada. Entonces eso hace que te sientas más limitado de ti mismo, güey. Pero ahí es lo que te direcciona a irte a diferentes grupos sociales. O sea, tú te vas a ir a un grupo social en donde compartan características y en donde te puedas sentir integrado. Sí. O sea, no te vas a juntar con la banda, o sea, en mi caso, con la banda que juega fútbol y que va a partidos y todo eso, porque no voy a encajar ahí porque mis habilidades no son suficientes. Pero a lo mejor me voy al club de ajedrez en donde yo me siento más cómodo, en donde sí puedo sobresalir o por lo menos adaptarme a ese medio ambiente. Entonces me vuelvo de alguna manera presumido de mi habilidad de jugar ajedrez, pero también estoy ignorando a mi poca habilidad de jugar fútbol. Pero no presumes, güey, en un grupo de fútbol, no presumes que juegas ajedrez, güey. Ajá, y creo que eso es lo que pasa, o sea, tú ya tienes habilidades o características muy particulares conforme vas creciendo y más se acentúan, güey, entonces es difícil que encajes en una sociedad en común, porque ya hay mucha gente diferente, tendrías que buscar un círculo y es lo que dice Rubén, o sea, en cuanto más vas creciendo, más te vas sintiendo inseguro o más vas creyendo que no tienes la capacidad. Independientemente de nuestras inseguridades, todos las tenemos y es evidente. Y no hablo de todos de nosotros cuatro en la mesa, sino de estás todos hablando de que estoy chaparro. como los palomos, ¿no? Quisiste decir que... ¿Por qué dices cosas? Porque soy moreno. Sí, exacto. Pero ¿por qué está mal? O sea, ¿o por qué se ve mal decir yo soy bueno para tal o X cosa? Voy a retomar. ¿Por qué la gente dice es un presumido? O sea, ¿por qué hacen eso? Es como decir, güey, pues déjame brillar tantito, no pasa nada si brillo tantito y presumo. ¿Por qué a huevo tener que, es un presumido y tratar de pisotear a las personas? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Es falsa modestia. O sea, tú pusiste el ejemplo de en lo laboral, cuando te hacen estas pruebas psicométricas, psicológicas, lo que sea, nosotros tenemos la idea de que el egocentrismo es malo, ¿no? O de que siempre va a ser mejor visto la persona humilde, autocrítica. Entonces, tú consciente o inconscientemente, sobre todo en una entrevista de trabajo, pues vas a quererte ver, pues de alguna manera reservado, porque tienes la idea de que el presumido cae gordo o a lo mejor no es el perfil que busca un jefe. Y eso es algo como hasta cultural. Yo siento que... Yo creo que no nada más laboral, güey. O sea, también en un nuevo círculo, conociendo gente... Sí, va escalando niveles este pedo. Siento que es algo cultural, como que nos educaron diciéndonos que el humilde es el bueno, que el pobre es el bueno y que el rico es igual a malo. ¿AMLO? Todo polarizado. Y a lo mejor tiene que ver algo con nuestra cultura, porque a lo mejor en los países primermundistas se pueden expresarse más libremente y son más directos y no les da miedo decir que son la mera verga, pero aquí sí tenemos muy ligado ese pensamiento de pobre bueno, humilde bueno, rico malo, presumido malo. Quisiera hacer referencia a Octavio Paz. Él hace una descripción en su libro de Laberinto de la Soledad, en donde habla que el proceso de pérdida de la identidad ha hecho una construcción social de la sociedad. En este caso, México fue un país o una sociedad dominada. Entonces, culturalmente era bien visto que fuéramos una sociedad dominada.
y la sociedad dominante inyectaba esa idea de dominio en donde toda la población tendría que estar sumisa aunque sea un tirano, pero tenía que estar así porque era lo mejor. Entonces, o sea, y haciendo un contraste como a posturas más modernas, por ejemplo, Nietzsche habla sobre la idea del superhombre, ¿no? En donde es una persona que tiene características específicas, en donde sobresale por los demás y hace su voluntad por sobre los demás. Entonces, que eso era parte de la filosofía que tomó ¿cómo se llama este señor de la varita que hizo el... Chaplin. Chaplin. Hitler. Esa es una contrapostura de la idea de que tu voluntad puede ser mayor y por supuesto tienes que hacer crecer tus habilidades por sobre las demás personas. Entonces, en esta cultura mexicana, como bien dicen, probablemente estemos atravesados por un fenómeno de conquista que está determinado por control y dominio, y es por eso que tal vez nos sentimos apachurrados cuando queremos sobresalir, porque hay alguien siempre más, o porque está mal visto, que porque solamente había un señor que, o sea, bueno, como reflexión, ¿no?, de lo que estás diciendo, lo pongo sobre la mesa. Un ejemplo es que tenemos muy normalizada la expresión mande, ¿no? Exactamente. Oye tú, mande. Sí, y hay personas de otras culturas que no entienden eso. Incluso hasta ha sido motivo de regaños de la infancia de todos. Yo creo que no se dice que, se dice mande. Y ya ahorita que ya lo tenemos, pues ahora sí que he trabajado por nuestra formación escolar, por decirlo de alguna manera, o incluso autodidacta, ya sabemos de dónde viene eso, y entonces ya puedes decir, no, güey, es que no se dice mande, pues es como... ¿Qué chingados quieres? Es algo que traemos cultural. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué necesitas? Pero el mande sí viene precisamente de esa situación de la sumisión, de la conquista. Para hilarlo, porque ya se nos acabó el tiempo del primer tema, y no sé cómo chingados hilarlo. Bueno, y como es tradición en este podcast, de nuevo se nos apagó la cámara. Algún día contrataremos un ingeniero. Algún día le encontraré ahí la función. Y les estaba comentando, de manera general, cuando estás en determinada situación de servicios, puede, ya sea un mesero, una cajera, un cajero, tratarte mal en determinado momento, o un funcionario público, y yo la neta, mi primera reacción es: chinga tu madre, ojalá te orine un perro, o ojalá te quede en la sala. Sí, o es así de, ay, puta madre, ojalá este güey lo aviente un carro ahorita saliendo. Y me comentaba una compañera del trabajo que por qué me quedo con esas energías negativas, que está mal, tratar o sea, temas reales. Básicamente me dijo que lo que estaba haciendo yo estaba mal, deseándole esas cosas a otras personas, y que porque me estaba quedando con energías negativas. Y yo, no, es que no es como que esté yo al pendiente de que le pase algo malo, simplemente es una reacción que creo que todo el mundo la tiene, pero a todo el mundo le da como pena o vergüenza ser juzgado como el malo, cuando realmente sí hay veces que por X o Y razón, no nada más en cuestión de servicios, y si alguien se te atravesó bien culero manejando, también, chinga tu madre, ojalá y choques más adelante, boludo. Y está mal visto. Y yo digo, pues, ¿por qué, güey? Pues es algo natural, o sea, y tampoco es algo con lo que me quede y me quite energía, o sea, simplemente es como mi reacción, y me caga que siento que todos los seres humanos tenemos lo mismo. Pero, ay, no, ¿cómo vas a andar deseándole el mal a las personas? Y precisamente creo que esto únicamente tiene como base el ser, de nuevo, como políticamente correcto, que desear el mal es ser malo, es ser una mala persona. Cuando la neta todos lo hacemos. O sea, todos lo pensamos. Que yo lo diga y que eso se vea como cínico es diferente, pero todos lo pensamos. Sí, mira, como haciendo
un poco la base del primer planteamiento que habías hecho del ejercicio que había comentado que era un fenómeno biológico de adaptación. Pasa lo mismo con estas reacciones. O sea, hay un evento y ante ese evento también tu cuerpo va a reaccionar. Entonces, si es un evento que a ti te produce un malestar, causa una reacción en el cuerpo, o sea, activa tu sistema nervioso y hay una activación para huir o afrontar. En este caso, al mentarle la madre a alguien, estás afrontando el problema. Entonces, los niveles de estrés aumentan, reaccionas, hay una descarga y entonces el malestar disminuye, tu malestar, o sea, a lo mejor el malestar social se hace más grande, pero tu malestar físico disminuye porque ya descargaste la molestia que tenías, tu sistema nervioso ya se descargó. Lo contrario, si dices y te empiezas a tragar todo ese malestar, empieza a acumularse en tu cuerpo y entonces ya tienes contracturas, ya tienes depresión, ya tienes otro tipo de malestares. Entonces, o sea, mi punto de vista, el mentarle la madre a alguien que te hizo daño, socialmente no es tan aceptado, pero es lo más saludable que puedas tener como individuo. Y lo platicas de una forma tan natural que debería ser algo, creo yo, normalizado, güey. O sea, no te deberían mentarle la madre a la gente. Sí, no deberían de estarte juzgando, güey, si le deseas el mal a alguien, porque pues fue en el momento, fue el flashazo. Incluso eso que señalas de que hace bien, yo lo leí en Ecce Homo de Nietzsche. Ese güey tenía un planteamiento de... para hombres. Sí. Es que aparte de las fotos ponen buenos artículos. Nietzsche planteaba una cuestión de que es bueno tomar venganza hasta cierto punto, porque así sacas todo ese pedo, no te quedas con frustraciones que al final te pueden repercutir en enfermedades ya biológicas. Bueno, Nietzsche hablaba de la destrucción de la moral, pero también creo que sí tiene que ver un poco, güey, con el hecho de que la mayoría de la gente no hace esa descarga de manera literal, güey. O sea, le puedes decir a alguien chinga a tu madre, pero realmente no le estás diciendo ve y chinga a tu madre, ¿no? Pero hay cierto sector de la población, güey, que sí está pirada y creo que por eso empieza a haber prejuicios, ¿no? O sea, hay güeyes que sí, por una cuestión así, a lo mejor ya traen un chingo de traumas y algo así los detona, güey, y terminan matando a alguien. No sé, me recuerda un video que vi donde unos güeyes se mentan la madre en un carro, o sea, un güey se les cerró algo así, el güey se baja con una pistola y se la descarga ahí sobre la ventanilla, güey, y ya se sube, güey, y se va, ¿no? Entonces dices, güey, ¿qué pedo con esos cabrones? Sí, o sea, yo sí he deseado de ojalá y te atropellen en la mierda, pero no me voy a pero te digo, pero no lo voy a atropellar yo. No lo deseas literal, güey, ni deseas que suceda realmente, güey, es como la respuesta que tú tienes, como bien lo comenta aquí, que en ese momento. Y ya, si sucede bien, incluso a mí me ha pasado, güey, me puedo pelear, güey, y en el siguiente semáforo, si nos volvemos a encontrar, güey, ya me vale verga, güey, y ya ni siquiera lo volteo a ver, güey, ya si se me cerró o lo que sea, me vale verga completamente, ¿no? Pero sí hay cierto sector de la población que no lo toma así, güey, y creo que por eso se forman prejuicios y la gente dice, no, es que está mal visto, güey, porque qué tal si en una vez así se lo deseas de corazón, ¿no? Sí, es que también ahí influye cómo gestionas tus emociones, o sea, a lo mejor esas personas, o sea, tú y quien descargó, quien sea, o sea, a lo mejor el recurso de la persona que descargó la pistola era limitado. Bueno, regresamos de otro comercial. Nos estabas diciendo, Quique. Sí, o sea, del ejemplo que había puesto Oscar de la persona que enojadas pasó al carro y que le dio los pistolazos. O sea, ahí se habla también de cómo tienen recursos las personas para gestionar sus emociones. O sea, si yo soy una persona que tiene un recurso de conciliación, por ejemplo, o sea, yo puedo hablar contigo si yo tengo un malestar y entonces dentro de la plática descargar mi emoción. En este caso, la persona que dispara o que reacciona gritando o mentando la madre es una persona que tiene esos recursos emocionales. Entonces, te enojas y tienes que descargar o huyes, pero si huyes tiene una consecuencia también, que la consecuencia tú la vas a cargar. En este caso, al momento de tú poner en marcha los recursos emocionales que tienes,
puedes descargar sin afectar a la otra persona. Entonces, a lo mejor una persona que menta a la madre en la fila del banco es una persona que en ese momento quiere ser atendida, pero la necesidad que tiene de ser atendida sobrepasa al contexto del banco, de silencio, de orden y todo eso. Entonces, se podría poner en contraste la gestión emocional que tenemos como sociedad. O sea, como sociedad a lo mejor está bien permitido que cuando estás enojado mientas la madre, o en tu casa te lo enseñaron, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo correcto o que sea la única manera de poder afrontar las situaciones que te generan vulnerabilidad o que te generan un nivel de estrés. O sea, ¿tú crees que no es correcto reaccionar de manera visceral y dejarle, o sea, desearle el mal en ese momento en específico a esa persona que te hizo reaccionar? Es que desear el mal es una interpretación de la persona que está observando el acontecimiento. O sea, yo creo que lo correcto es descargar la emoción, pero de una manera en la que la otra persona logre hacer empatía contigo y tú también haciendo empatía con la persona y poder hacer valer tu necesidad que no está siendo cubierta. Ajá. ¿Tú qué opinas, Kevin? Estás muy callado. No, estoy aprendiendo de todos ustedes. Yo creo que entiendo tu punto. Hablas mucho de reacciones y emociones. Yo creo que están muy estigmatizadas ciertas emociones o ciertas reacciones. Por ejemplo, los celos es lo primero que se me viene a la mente. Hasta cierto punto yo creo que es normal y natural sentir celos cuando estás en una relación, pero no te debes sentir mal por ello. Depende cómo manejas esa emoción. O sea, el instinto o tu primera reacción, pues a lo mejor te enojas o te sientes inseguro, pero ya es muy diferente que de ahí hagas algo con eso, de que le reclames a tu pareja o de que le reclames a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí entra en juego lo que se le conoce como la inteligencia emocional, se podría decir. Sí. Una emoción es algo natural, pero uno debe saber cómo manejar las emociones, ¿sí? Y eso es lo que importa, según yo. Entonces, es natural mentarle la madre a alguien, sí, pero que no pase de eso. Y mira, güey, en segundo o tercer semestre de prepa, en determinado momento un maestro me reprobó. No, tú solo te reprobaste, dile. Todos empiezan aquí con 10. Total, güey. Los codos. Sí. Total, está la calificación reprobatoria, la veo y mi reacción fue: hijo de su pinche madre, ojalá se muera la mierda. Corte, 2 meses después, se murió el maestro, güey. Lo mataste. Tenemos una confesión. Se lo cargó la chingada. Y veme, mi conciencia está súper tranquila. Sí, se nota, lo sacaste a flote ahorita. Tu conciencia está tranquila porque en realidad no le deseabas la muerte. O porque realmente no creo que se haya muerto porque tú le deseaste la muerte. A menos que haya sido. A lo mejor sí querías desearle la muerte porque te puso en una situación que te sacaba de encuadre. Pero eso no significa que tu intención de descargarlo, tu sentimiento, tenga una implicación con la persona. A menos de que ese sentimiento te haga moverte para hacerlo. Ahí ya está, cabrón. Y ya está tipificado en la ley. No, ya, de hecho, cuando falleció, yo ya estaba como... Yo ya declarar. Yo ya estaba, como ya había pasado el extraordinario, yo ya estaba en vísperas del siguiente semestre, y ya llegas al siguiente semestre y, oye, es que el maestro falleció. Y la madre, qué pedo con mis malos deseos. Soy un pinche poder de mala vibra que hasta puede matar a las personas. Aquí es donde lo enlazo con el primer tema, Fafis, donde hay ciertos sentimientos que lo hemos platicado, están mal vistos, ¿no?
como en el primer tema lo hablábamos del ego o de sentirte como bien por tus logros, pero al fin de cuentas lo ven como ego. A veces también los sentimientos los clasificamos como positivos o negativos, ¿no? Y muchas veces lo hemos platicado tú y yo, o sea, tú puedes decir, los homosexuales me caen re bien, ¿no? Y está muy bien visto, güey. Pero si tú dices, los homosexuales me caen mal, está mal visto, ¿no? Y incluso yo creo que no tendríamos por qué clasificarlas, obviamente, como lo hemos platicado, mientras no tengas una acción negativa sobre ese sector, pues no hay problema. Pero si tú dices, yo no me llevo con esos güeyes, a mí me caen mal, pues no creo por qué estar mal visto, ¿no? O sea, y normalmente clasificamos los sentimientos como negativos o positivos cuando realmente, como lo decía Kevin, son sentimientos, ¿no? Es que estás metiendo en un pedo. No, fue un ejemplo que quise tomar porque hay sectores así muy divididos, ¿no? Sí, claro. No quiere decir que me caigan mal los homosexuales. Y ahorita está muy de moda polarizar un chingo las cosas. Sí, güey. Es que eso positivo negativo es una interpretación. En realidad, tú sientes las cosas porque así las sientes, así las percibes, pero la persona que, o tú mismo, la persona que está de espectador, o tú mismo interpreta eso. Exacto. En relación a la cultura. O sea, a lo mejor en Estados Unidos está bien visto enojarse y reclamar porque estás pagando por un servicio, y a lo mejor en México te dicen, no manches, ¿por qué estás reclamando si yo te estoy dando el servicio? Sí. ¿No? Ajá. Entonces, o sea, la cultura ahí determina la interpretación de la reacción, y entonces te obliga a gestionar tus emociones de cierta manera o de otra manera. Ajá. Pero sí es lo que decía, o sea, terminamos clasificando los sentimientos, ¿no? Creo que es uno de los principios que por eso tomaba Nietzsche, el hecho de eliminar la moral o destruir la moral para sobresalir como individuo, ¿no? Y creo que se enfocaba en eso, o sea, a fin de cuentas, si lo simplificamos es que te valga verga las reglas que están establecidas moralmente o como sociedad, sino sí enfócate en el crecimiento individual. Así que la moral es una construcción social. Ajá. Y no necesariamente lo que piense o sienta la mayoría es necesariamente lo correcto. Uh-huh. Y es que esa dicotomía de estar clasificando en bien y mal es lo que termina por afectar. De hecho, los psicólogos tienen muchos memes de depende. es como de, güey, depende. Entonces, como que buscan romper con esa dicotomía y decir, no, güey, es que depende de tal factor. Sí. No es negro o blanco, ¿no? Exactamente, hay muchos grises. Muy bien. Pues, prácticamente ya le estamos pegando a la media hora. Suscríbanse, también compartan, comenten, tal vez estoy mal yo, hablando de dicotomías. Y pues denle mucho amor a este pedo para que sigamos haciendo contenido, generando contenido. Nos dio mucho gusto tener a un experto en la materia. Vamos a grabar más temas con él. Aprovechando que está aquí, lo vamos a explotar. Hasta más no poder. 5 videos. 3 videos diarios. Y pues compartan, suscríbanse. También les vamos a dejar enlaces de los otros capítulos. Y pues nos vemos en el próximo capítulo del podcast Temas. Y también pues de una vez échate el comercial del otro... la otra sección, que estamos preparando una sección en la que ya lo comenté en la transmisión, pero lo comento aquí, que es enfocarnos un poco a abordar un tema o abordar una profesión desde el punto de vista del que la esté ejecutando, ¿no? Es también un poco cuestionar esa profesión, porque realmente muchas veces no nos ponemos en los zapatos de quien lo está ejecutando y lo juzgamos, y esa es como la intención de esa nueva sección. Pronto estaremos subiendo videos de eso. Y también en este de temas creo que también lo que buscamos mucho es la interacción con el público, entonces nos apoyarían mucho si comentan y empezamos a generar ese flujo entre los que ven y entre nosotros mismos. Que nos den ideas para nuevos videos. Uh-huh. Y sobre el mismo tema que están viendo, que comenten lo que opinan, ¿no? A fin de cuentas siempre les he dicho, su opinión
no nos importa tanto, o no es la más importante, pero es un gusto leerlos y saber que tienen algo que decir. Y siempre que haya alguna crítica que aporte, pues es bien recibida. Uh-huh. Y pues es todo. Muchas gracias, Kike, muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos y a todas ustedes. Cámara.